le dijo, huyó de la presencia del Señor. Ahí en el versículo 4, y continuaba Jonás huyendo de la presencia del Señor, yendo en contra de lo que el Señor le pidió. Por ahí por el versículo 4, con el poderío que tiene el Señor en esa barca, que él me imagino que dijo, yo me voy a ir hacia Tarsis y no sé, haré otra cosa, lo opuesto a lo que el Señor le dijo. Y el Señor viene con ese poderío, como él estaba huyendo de su presencia, y crea un mal tiempo, crea olas, crea viento, crea una tormenta en el mar alrededor de esa barca. Y todo lo que estaba en el barco, porque habían otras personas también en el barco, también tuvieron miedo y empezaron a orar a sus diferentes y a pedirle a sus diferentes dioses, porque cada uno de ellos creía en diferentes dioses. Y todos empezaron a orar y a clamar al Señor, a sus dioses. Y aunque había esa tormenta y todos estaban angustiados y todos estaban desesperados, Jonás se dice que se fue a la parte de abajo del barco, primero que había un cuarto en la parte de abajo, y dicen que se echó a dormir, huyendo de la presencia del Señor. En estos tiempos, si fuéramos a juzgar a nosotros como humanos, a Jonás diríamos como que falta de respeto hacia el Señor Dios Todopoderoso. Un punto importante aquí es que Dios envió a Jonás, y aunque él sabía, porque el Señor cuando hace las cosas, él sabe ya cuando las pone, él sabe ya lo que va a pasar en el medio, él sabe ya lo que va a pasar al final. Aún él sabiendo lo que Jonás iba a hacer y que no lo obedecería, por testaduro y cobarde como quiera, el Señor ahí lo envió. Porque ¿saben qué? Dios usa a la gente que muchas veces lleva muchos años diciéndole que no escucha su voz, que el Señor lo está llamando. El Señor los usa y los usa en grande. Puedo decir en mi experiencia que yo también le di por más de 10 años la espalda al Señor. Y yo siempre decía, oh Señor, yo te conocí, yo me crié escuchando tu palabra, mi mamá me inculcó lo que es tu palabra, pero wow, yo siempre decía, llevo mucho tiempo sin estar en su presencia, pero él ya sabía. ¿Por qué darme esos 10 años? Porque esos 10 años, cuando yo retomé y acepté otra vez las cosas del Señor, vine mucho más fuerte y fui creciendo poco a poco, y hoy en día el Señor me ha usado que hasta este mismo momento ahora yo mismo me sorprendo porque no sé cómo lo ha hecho, pero como Él es grande, yo confío y entrego mi vida a Él y que Él la dirija y haga lo que quiera. Y adoramos al Señor. Todos los marineros tuvieron miedo y se dice que echaron suertes para saber quién fue, por medio de cuál vino esa tormenta que hubo ahí, y se dieron cuenta que fue por Jonás, y que la tormenta venía de parte del Dios de Jonás, del poderoso Dios. En ese momento, los marineros se dieron cuenta que esa tormenta venía de ese gran Señor, de Jehová de los ejércitos, y empezaron a rogar a Jehová que no les pasara nada. Y entendieron en ese momento que Jehová era poderoso y que era grande y que ese era el Dios de Jonás. Aún todos ellos reconocieron a Jehová. Aunque lo reconocieron, la tormenta seguía empeorando. Segundo punto, muchas veces que estas pruebas vienen de Dios y lo reconocemos y pedimos perdón, pero no de corazón. Muchas veces sabemos que estas pruebas, donde estamos, cómo nos encontramos, sabemos que vienen de parte de Él para hacernos crecer, pero no nos humillamos. No decimos, Señor, sé que vienen de parte de ti, haz lo que tú quieras, Señor. Aleluya. Pero Dios tenía algo preparado
para Jonás. Y él estaba, me imagino todo el mundo diciéndole, oh, por tu Dios, pero tu Dios es grande y creó esta tormenta, tu Dios es grande, pero aún así la tormenta seguía. Y ellos lo que hicieron fue que lo lanzaron al agua. Y ahí estaba Jonás en su desesperación, en el agua, pero el mismo Señor que envió con autoridad a Jonás, el mismo Señor que creó esa tormenta, fue el mismo Señor que creó este pez gigantesco y envió a Jonás a la boca de ese gran pescado. Muchas veces decimos que fue una ballena, pero fue un pez gigante, que Dios tenía preparado algo para él. Y se dice que estuvo allí 3 días y 3 noches. Y ahí dentro de ese pez empieza la desesperación de Jonás. Me imagino que con muy mal olor, el agua entrando y saliendo, encerrado en esas paredes estomacales de ese pez, esa comida podrida, no la pasó muy bien. Y todo por no seguir la voz del Señor. Ahí en el capítulo 2, el versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Aleluya. Ahí fue donde Jonás empezó a orar y dice que con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Hasta cuando uno está desesperado, la alabanza es primordial para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí estando en ese estómago, él dice que con voz de alabanza yo te ofreceré sacrificios. Miren qué hermoso que en ese desierto donde se encontraba, él se vuelve a la alabanza. Por eso es que la alabanza es tan especial. La alabanza abre el corazón del Señor. Aleluya. El versículo 10. Ahí en el versículo 10, cuando Jehová ve ese corazón arrepentido y que le está alabando y que le está cantando, ahora Dios demuestra que Él es fiel a los que le piden de corazón. Y miren qué cosa, que el mismo Señor que creó ese pez, el mismo que puso a Jonás ahí, al ver ese corazón de Jonás, el Señor le ordena a ese pez que lo vomite, que lo escupa, pero no que lo escupiera en el mismo mar, que lo escupiera en tierra buena. Que así es el Señor. A pesar de todo lo malo que hemos hecho, a pesar de que estamos pasando por tribulaciones, si le pedimos, nos arrepentimos y le damos alabanza, Él nos deposita en tierra nueva. Y nos deposita en tierra firme para que sigamos llevando su palabra. Aleluya. Jonás fue depositado por ese pez gigantesco en esa tierra. Y ahí, maloliente, destrozado por todo lo que le había pasado, sintiéndose mal a lo mejor por no haber escuchado la voz del Señor, vomitado. ¿Ustedes creen que, le hago una pregunta, ¿ustedes creen que el Señor, después de esto, volvería a utilizar nuevamente a Jonás? Te pregunto. ¿Sí? ¿Por qué creen que Él lo volvería a usar? ¿Por qué? ¿Por qué creen que Él volvería a usar a Jonás? Te estoy haciendo la pregunta, ¿por qué creen que Él nuevamente, no importa lo que Jonás haya hecho, volvería a usarlo? Aleluya. Misericordia, porque es un Dios poderoso, soberano y que todo lo puede. Dar un aplauso al Señor. Capítulo 3, por ahí por el versículo 1 y 2. Nuevamente, a pesar de que falló y de que no siguió la voluntad del Señor, nuevamente en el capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El Señor le fue claro, en el versículo 4 dice: dile al pueblo de Nínive que en 40 días será destruida. Ahora el Señor viene firme, 40 días será destruida. Y miren qué grande es el Señor. Él le da 40 días, pero en ese momento, cuando Jonás fue y hizo lo que el Señor lo envió rápidamente, dice la palabra del Señor que ellos rápido se convirtieron y rápido aceptaron al Señor como su Dios. Aleluya, y reconocieron que era poderoso, y hasta proclamaron ayuno, y hasta el rey reconoció a Jehová de los ejércitos. Aleluya, aleluya. No en 40 días, rápidamente que escucharon la palabra del Señor por medio de Jonás, rápido reconocieron que Él era el Señor de los ejércitos. Aleluya. En el versículo 10, miren qué bueno el Señor que vio todo esto de parte de ese pueblo de Nínive, el cual iba a ser destruido, y vio todo lo que habían hecho y los perdonó de la destrucción. Aleluya. Esta historia verídica, porque es verídica, todo lo que hay en la palabra del Señor es verídico y nada falla. Esta palabra poderosa de Dios no solo habla de Jonás. Jonás fue un instrumento que el Señor puso para demostrar su poderío. Dios es el héroe de esta historia. Dios es el que rescata a Jonás, como te ha rescatado a ti de tu pasado. Dios le da ese mensaje a Jonás, como muchas veces te ha hablado a tu corazón y ha puesto cosas hermosas. Te ha puesto en tu corazón, Julia, que dances para Él. Y ha puesto en tu corazón, Roy, que traiga la palabra del Señor hoy. Y ha puesto en su corazón, pastores, de que nunca se cansen ni por año y sigan llevando la palabra del Señor. El que perdonó a Jonás dentro de aquella ballena, así nos perdona cada uno de nosotros. El que hace que Jonás recapacite de no haber escuchado tu voz, y por medio de todo esto que ha pasado, hace que el mundo vea lo que está pasando y cómo Él crea y a la vez Él controla, cómo cambia lo malo en gozo, cómo te cambia a ti también de dolor a la alegría. Y el mundo ve eso y el mundo también lo ve a Él y se convierte también, Señor. Aleluya, por su palabra. Esta historia gira primordialmente sobre un Dios soberano. Un Dios que es grande, que comienza la tormenta y después la calma. Que prepara un pez gigante y también le ordena al pez que abra su boca y saque lo que tenga ahí. Aún ahí dentro de ese pez, el Señor estaba trabajando en Jonás. Muchas veces el Señor nos lleva a estas situaciones donde Él nos habla y muchas veces hacemos caso omiso a lo que Él dice. Primero tenemos que saber cuando el Señor nos habla. Yo creo que cada vez que vayamos aprendiendo más de la palabra y que tengamos estas oportunidades de traer la palabra del Señor, algo que a mí me encanta y me fascina, creo que así nos preparamos y creo que podemos tener una mejor madurez espiritual para poder entender cuando el Señor nos habla. Por eso el modo de exhortación, yo le digo a cada uno de ustedes: busquen de la presencia del Señor, oren, tengan su devocional, vengan a las clases bíblicas, vengan a los discipulados, vengan a los talleres, vengan también los jueves aquí a las prácticas de área, y después tenemos un momento de oración, porque así es como único vamos a ir aprendiendo a cómo escuchar cuando el Señor nos habla. Porque el Señor nos habla. El Señor nos habla y muchas veces creemos que es otra cosa. Y muchas veces nos vamos en el canal equivocado y perdemos que la mirada la tenemos que poner puesta
en el Señor y escuchar su voz. Aleluya. Por medio de este propósito con Jonás, miren qué grande es el Señor. Por medio de todo esto que ocurrió, hizo que muchos se convirtieran. Muchos que adoraban a otros dioses, hizo que se convirtieran. Y hicieron que reconocieran a Él como el único Dios con poderío. Se convirtieron los de la barca, se convirtieron los de Nínive. Hasta el rey de Nínive reconoció a Jehová. Pero a pesar de todo esto y de esta segunda oportunidad que el Señor le dio a Jonás, Jonás vuelve a pelear con el Señor. A pelear, ¿por qué? Porque él le dice: Señor, pero nuevamente, si yo de primera subí de Nínive a Tarsis, tú que yo sabía que tú eras un Dios poderoso y que ibas a perdonar a ese pueblo, pero eso no fue lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo: ve y dile lo que va a pasar con esa ciudad por no seguir mis consejos. Y a pesar de que el Señor le dio otra oportunidad, lo perdonó. Él le reclama al Señor que porque después de haber dicho que lo iba a destruir en 40 días, el Señor lo perdonó. Y es que el Señor es grande, es soberano. Y si Él dice: yo lo perdono ahora, yo creo en que Él lo va a perdonar porque Él es grande. Aleluya. Ya concluyendo, me pregunto: ¿ustedes creen que el Señor, después de Jonás haber fallado por segunda vez, podría volver a confiar en Jonás? Déjeme decirle que Dios quiere hacer una obra masiva y grande a través de gente que desde el punto de vista mío o de cualquiera de ustedes es imposible, pero para el Señor todo es posible. Aleluya. Aleluya. Porque para Él todo es posible. Porque Dios es el creador que controla todo. Dios es un juez supremo que aunque condenaría a Nínive, la perdonó. Aquí aprendemos que Dios es un salvador de gracia, que su misericordia no está limitada a lo malo que hagamos hecho. No importa si hemos pecado, si hemos ido en contra del Señor muchas veces, o somos indiferentes a la voz del Señor, o si hemos sido malos administradores, malos mayordomos, malos padres, malos hijos, malos esposos. No importa, Dios es soberano y así es. Y sí, es verdad que para los que no oyen la voz del Señor, y la palabra lo dice, vendrá ira y juicio. Pero ahí está la palabra del Señor para rescatarnos, hacernos fuertes y para que sigamos predicando la palabra del Señor a donde quiera que vayamos. Hermanos, aprendan a escuchar la voz del Señor, a la voz del Señor, que es la palabra viva, eficaz y es lo único. Hermanos, ese es otro título de algún día, si el pastor me da el privilegio de predicar. Este es el mejor manual de instrucciones que tú, caballero, dama, joven, puedes tener en tu vida, y se llama, se lo digo a ustedes cuatro que están ahí, a los jóvenes, la palabra del Señor. Aprendan a escuchar la palabra del Señor. Vamos a dar un aplauso a Él, que Él es el poder. Dios les bendiga, mis hermanos. No es cualquiera que en un mismo servicio tenemos dos reflexiones, ¿verdad? No es cualquiera, así que démosle gracias a Dios por ese privilegio. Para mí, de verdad que es un gozo, una oportunidad de oro estar aquí hoy. Créanme que yo las aprovecho al máximo. Pero les cuento como para quebrar un poco el hielo ahí al principio. Siempre que uno tiene una oportunidad de estas, siempre hay nervios, siempre hay estrés durante la semana, siempre hay ese que tengo que prepararme, no lo he hecho, tengo que sacar tiempo para hacerlo. Y usted está pensando en cómo lo haré, cómo me veré, si me pondré nervioso, si me pondré, cómo me vestiré, cómo me peinaré, porque yo no tengo que peinarme. Pero todo eso está siempre, ¿verdad? Y no fue la excepción esta semana. Igual estuve pensando en eso toda la semana. Pero el viernes me puse a ver de esas cosas que me encontré en Netflix. Un especial, un documental de Bill Graham.
Entonces me puse a verlo y me impactó algo que él dijo. Cuando él empezó el gran ministerio que Dios puso en sus manos, él jamás imaginó que a dónde iba a llegar, a los países que él iba a visitar. Pero él tenía una estrategia desde un inicio. Él le pedía a la gente que por favor no pusieran atención al mensajero, que no se fijaran en cómo el mensajero se peinaba, se vestía, cómo hablaba, si se ponía nervioso o no, que el mensajero no era importante, que lo importante es el mensaje. Entonces yo quiero usar esa estrategia hoy y decirles, por favor, pongan atención a este mensaje. Es un poco duro, pero es importante y es la verdad. Continuando más o menos con esta misma línea que nos trajo el hermano Ángel, yo quiero hablarles del resultado de la desobediencia a Dios. Es un tema que a veces no nos gusta escuchar, pero es importante, así que por favor pongan atención. Es insensato y muy peligroso tomar decisiones en la vida sin considerar las consecuencias. Es sumamente importante considerar las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, la gente como usted, como yo, tomamos decisiones todos los días sin medir las consecuencias. Tomamos decisiones de nuestras finanzas, de nuestro matrimonio, de nuestra salud, de nuestra escuela, de todo, sin medir las consecuencias. Y cuando ya vienen los problemas y pasan las cosas malas, empezamos con el ahí, me gustó ese, ahí. Pero empezamos con el si hubiera hecho mejor esto, si hubiera pensado mejor las cosas, si hubiera dicho esto en vez de aquello, a los que somos impulsivos y a veces decimos lo primero. Si hubiera tenido paciencia en responder y actuar, si hubiera tenido, si mejor me hubiera esperado un poco, si hubiera tomado aquel otro camino. Si usted si pone cuidado, y yo siempre lo he dicho, el hubiera no existe. El hubiera es un verbo que no existe, que nunca va a pasar. El hubiera es un verbo que no existe. Ya usted no va a poder cambiar lo que pasó, no va a poder cambiar las consecuencias. Ya es muy tarde. Tomar esa decisión sin tomar en cuenta a Dios traerá consecuencias y algunas de ellas son totalmente irreversibles. Esas decisiones en la mayoría de los casos no son solo decepcionantes, sino que a veces son dolorosas y tienen un alto precio. Piense un momento en su vida, ahorita, piense un momento en su vida. ¿Usted ha tomado alguna decisión en el pasado o está a punto de tomarla ahorita sin preguntarle a Dios cuáles van a ser las consecuencias si yo hago esto? Y no tiene que ser algo importante, no tiene que ser algo que no, cualquier cosa. O sea, si el hecho de que usted va a hacer un viaje, que usted va a salir, o sea, pregúntele a Dios cuáles van a ser las consecuencias. ¿Está correcto que yo haga esto? El mensaje que yo hoy quiero que ustedes se lleven a sus casas es que la desobediencia trae consecuencias. Grábense en eso, la desobediencia trae consecuencias. Dios demanda obediencia porque nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad. Todas las fábricas de productos de las industrias de semiconductores y textileras, todas estas fábricas, ellos tienen políticas, reglamentos de seguridad y ambiente. Ellos a usted le dan capacitaciones, le dan procedimientos. Yo estoy seguro que donde ustedes trabajan también los hay, y ellos a ustedes los capacitan, les dan entrenamiento y también les dan todo un kit de seguridad, donde viene el casco, las botas, los guantes, para cuando ustedes usan químicos y todo eso, ¿verdad? Todo esto lo hace la empresa. ¿Para qué? Para la protección del empleado. Pero ¿qué pasa? Cuando el empleado no utiliza estas cosas, no solo puede poner en riesgo su trabajo, sino que también pueden poner en riesgo perder un brazo, un pie, un ojo, o en algunos casos la vida. Pero yo les pregunto, si eso llega a pasar, ¿eso fue culpa de la empresa? Si la empresa les dio todo lo que ellos necesitaban. Eso fue culpa de la negligencia del empleado por no haber utilizado las normas de seguridad que ya se habían implementado. Y claro, después del accidente, ¿qué viene? ¿Por qué no usé el equipo de seguridad? ¿Por qué no lo usé?
de seguro no me hubiese costado esto. La mayoría de los empleados no tienen problemas en seguir esto al pie de la letra. Normalmente lo siguen porque dicen, no, yo no quiero perder una mano, ¿verdad? Pero, y es triste, cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de seguir lo que Dios establece, es un tanto diferente. Nosotros no le creemos a lo que Dios dice en su palabra. No creemos que Dios demanda obediencia porque nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad. Y yo le voy a hablar hoy del primer caso que está en la Biblia de desobediencia y las consecuencias que ese acto trajo. A ver, alguien que diga. Adán y Eva, ¿verdad? Entonces está en Génesis 2:17. Dios les dijo, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. Yo creo que está bien sencillo y simple, ¿verdad? Las consecuencias de este acto de desobediencia están un capítulo después, en Génesis 3:17. Entonces es un poquito largo, pero vamos a leer. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Permítanme preguntarles, ¿qué decisión ustedes han tomado en su vida? Que ahorita ustedes puedan acordarse, que ustedes puedan ver y pensar, eso fue un error, esa decisión fue terrible. Y empiezan todos los huyeras que dije al principio. Otra vez los huyeras y empiezan a pasar por su cabeza. Si usted se fija bien, ninguno de esos hubieras elimina las consecuencias, no las puede eliminar. Este es el mensaje, ese es el mensaje que está en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está lleno de desobediencia. La historia de Israel es una historia de desobediencia. Y no solo eso, que aquí está escrito las consecuencias de esa desobediencia. Y aún así a veces nos cuesta entender que hay consecuencias si le desobedecemos a Dios. Ahora, en base a esto yo les pregunto, ¿hay algo hoy en su vida, en este instante, que usted sabe, oiga, ponga atención, que usted sabe que no debería estar allí? Usted mismo se ha dicho que lo dejará, pero no lo hace. Se ha dicho a sí mismo que dejará de pensar en eso, pero sigue haciéndolo. Y sigue diciéndose que todo estará bien. Se sigue engañando usted mismo, pero en el fondo sabe que no será así. Volvamos al caso de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Entonces tengo tres consecuencias. La primera fue conflicto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la desobediencia los puso en conflicto con la naturaleza. Ellos estaban en un huerto absolutamente perfecto. Oiga, perfección divina. Dice la escritura en Génesis 2:9. Qué bonito esto, cuando lo leí yo me quedé wow. Dice, todo lo que veían era delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Alguien me puede describir eso? Todo lo que veían era delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, eso era perfección total. Nada más imagínense eso. Todo era delicioso a la vista. Yo no sé cómo explicar eso, no sé cómo, no tengo la mente para graficar eso en mi cabeza, no puedo. Todo era delicioso a la vista y bueno para comer. Déjense en eso, en la cabeza. Pero ¿qué pasa luego? De desobedecer a Dios, acabamos de leerlo.
¿Qué dijo? Que la tierra fue maldita y tuvieron que trabajar para poder alimentarse. Así que la vida para Adán y Eva cambió drástica y dramáticamente. Dios no solo les dijo eso, que también les dijo, que le dijo a la mujer que dar a luz sería más doloroso que antes. Así que su pecado los puso en conflicto con la naturaleza. También los puso en conflicto entre sí. Como sabemos, el diablo tentó a Eva, quien le dio de comer a su esposo. Le dijo: tome, prueba. Y como todos los esposos, le hicimos caso a la esposa, ¿verdad? Y al comer, de inmediato los ojos de Adán fueron abiertos. Yo me estaba pensando en esto. Yo no me puedo imaginar qué pudo haber pasado en el cuerpo de Adán en ese momento cuando él probó el fruto. Algo internamente, el espíritu de él, algo tiene que haber muerto adentro. Inmediatamente algo murió. Cuando ellos salieron del maravilloso huerto del Edén a una vida de dolor, de muerte, de enfermedad, de hambre, de sed, de trabajo. Cuando ellos, al pensar en esto y al escuchar la voz de Dios, ellos trataron de esconderse, como dice la palabra, ¿verdad? Y buscaron hojas de higuera y se escondieron detrás de los árboles. Escuchen bien. Nosotros no podemos escondernos de Dios. No podemos escondernos de Dios. Así de simple. No se puede huir de Dios. Adán y Eva descubrieron eso de inmediato. Ellos amaban a Dios y lo anhelaban. ¿Hasta qué? Hasta que pecaron contra Dios. Escuche bien, pecar contra Dios trae consecuencias que son ineludibles. No podemos escondernos de Dios. Por ahí alguien dirá: es que cuando yo peco me remuerde la conciencia. Esa no es la conciencia, ese es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios inquietándole con la percepción de su pecado y con la pena que éste acarrea. Porque así es, pecar contra Dios, ¿qué trae? Trae tristeza. Yo como experiencia, como testimonio, yo le puedo decir que yo, ya algunos de ustedes, yo se lo he dicho en grupos pequeños y ahí cuando hemos tenido la oportunidad, yo tengo una estrategia y el que quiera la puede usar, no hay copyright ahí, se pueden copiar. Yo tengo una estrategia. Yo cuando oro, yo le pido al Espíritu Santo que me inquiete, que me incomode si yo peco. Yo le doy potestad para que si yo peco, que incomode, que inquiete mi carne, para que yo me sienta bien mal. La tercera, conflicto con Dios. La desobediencia los puso en conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque tan pronto como ellos mordieron el fruto, ellos se sintieron culpables. Nosotros leemos en Génesis 3, 7, 8. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Wow, qué bien se escondieron, ¿verdad? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Perdón. No sé si ustedes recuerdan cuando ustedes eran niños y ustedes hacían algo malo. Como que la naturaleza pecaminosa de siempre tratar de esconderlo para que papi y mami no se den cuenta, ¿verdad? Pero había una parte ahí que por más que usted se escondiera de lo mejor y tratara de taparlo, algo le decía: siempre se van a dar cuenta. Cuando vengan entrando ahí por el portón, cuando vengan por el pasillo, se van a dar cuenta. Tarde o temprano se van a dar cuenta. Todo va a salir a la luz. Pues Adán y Eva, por mucho que hicieron por esconderse de Dios, no les funcionó. Cuando escucharon que Dios venía acercándose en el huerto, ellos estaban totalmente petrificados, asustados, con un gran sentimiento de culpa. Imagínense en esto. Yo me ponía a pensar, pongámonos en los zapatos de Adán y Eva. Están de pie al lado de ese árbol que se ve.
estar a la par de ese árbol que se ve exquisitamente delicioso. Yo creo que ese árbol debía verse bien rico. Si todo lo demás era delicioso a la vista y bueno para comer, imagínense que ese árbol era como, cómame, eat me, ¿verdad? Ahí estaba el árbol. Sí, o sea, me imagino que ese árbol era el más lindo del centro. ¿Por qué? Porque tenía que ser una tentación, ¿verdad? Pues Dios les había dicho que el día que coman de ese árbol ciertamente morirás. Pero viene el enemigo y les dice: no van a morir, coman, nada les va a pasar, dale un bocado. Pareciera sencillo, ¿verdad? Pareciera hasta simple. Es solo un bocado. Pues un bocado destruyó todo lo que ellos tenían. Oiga, y esta es la estrategia del diablo. Solo quiero que lo pruebes. Solo prueba un poquitito. Nada va a pasar. Dale, ahí se va a dar cuenta. Dale, es una mentirilla. Ahí se va a dar cuenta de él. Un solo mordisco significaba, Satanás sabía lo que significaba un solo mordisco. ¿Qué significaba? Un solo mordisco significaba rebeldía contra Dios. Un mordisco significaba rebeldía contra Dios y la pérdida de todo lo que Dios les había dado. Y al ver eso, nosotros nos damos cuenta que entraron en conflicto con Dios. Su pecado les costó su futuro. Escuchen bien, si escogemos desobedecer a Dios, escogemos estar en conflicto con Dios. Algo sencillo. Si la Biblia dice no robarás y de todos modos robas, en ese momento estoy en conflicto con Dios. Si la Biblia dice no codiciarás, pero igual lo hago, en ese momento estoy en conflicto con Dios. O bien obedecemos o estamos en conflicto con Dios. Tal vez por ahí alguien dirá: si yo he pecado toda la vida y me ha ido bien. Sí, está bien, hasta ahora. Pero déjeme decirle esto: solo Dios puede sanarle del pecado, y es mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén, amén por eso. Es el primeramente hoy, no les está gustando, ¿verdad? Es muy triste, es muy duro, ¿verdad? Así es. La verdad, como dicen los americanos, la ugly truth, ¿verdad? El pecado no puede contenerse, lo único que lo puede borrar es la sangre de Jesucristo. Pero, siempre hay un pero cuando no hay respeto por la crucifixión de Cristo, ni hay respeto por Dios y sus leyes, cuando no hay respeto hay consecuencias. La pena de Adán y Eva no fue no vuelvan a hacer. No fue una palmadita, esa no fue la pena de Adán y Eva, ¿no? Adán vivió, según investigué, Adán vivió unos 930 años. Piensen esto, no hubo un solo día que Adán no se acordaba de dónde él salió, dónde él estaba, y todo lo que tenía delicioso a la vista y bueno para comer. Y ahora trabajando la tierra, sudándola, con dolor, con muerte, con enfermedad, con tristeza, con frío, con calor. No hubo un día que Adán no dijera: qué tonto fui. Porque es que eso es lo que decimos nosotros: qué tonto, ¿por qué tomé yo esa decisión? ¿Cómo fui a perder vivir en ese paraíso? Digo, por una simple mala decisión, por desobedecer a mi Creador. ¿Por un qué? Por un bocado. La desobediencia nos separó de Dios. El pecado nos separa de Dios. No sé si usted ha notado que las personas que andan en vicios y drogas, alcoholismo, prostitución, pornografía, cosas bien feas del mundo, yo no sé si usted ha notado que cuando usted se les acerca, ellos siempre tienen una actitud reactiva. No, yo no quiero saber de Dios. Yo he pensado que eso es porque ellos quieren tener licencia para pecar. Ellos quieren tener licencia para pecar. Ellos no quieren sentirse, lo que hablamos ahora, incómodos. Porque yo le digo a ustedes, si ustedes están cerca de Dios, si ustedes son cristianos, si ustedes están cerca de Dios, si ustedes quieren caminar en los caminos de Dios, pero usted peca, porque podemos pecar, podemos fallar, podemos caer, podemos hacer algo malo. Nadie está criticando eso. Usted puede pecar, puede fallar.
somos pecadores. Pero usted no se siente mal, ahí es donde usted debería de preocuparse. Si usted peca y no se siente mal, debería preocuparse y pensar que algo no está bien. Porque necesitamos sentir esa pena, necesitamos sentir esa tristeza. ¿Por qué? Porque usted se aleja de Dios. Porque ese vacío es el pecado. Y ese pecado es el fruto de la desobediencia. ¿Verdad? ¿Me van siguiendo? No oigo amén. En el principio todo era perfecto para el hombre, porque estaba con Dios y su conexión con el Creador era perfecta. Dios creó el universo para que el hombre lo gobernara, dándole las herramientas para hacerlo. Dice Génesis 1, 26, 28, que Dios creó al hombre para que fructificara y dominara el resto de la creación. Oye, ese era el plan de Dios para el hombre. Todo exquisitamente delicioso a la vista y bueno para comer, y que fuera el administrador del Edén. Vean todo lo que perdió Adán y Eva por un simple bocado. Es que a veces no dimensionamos el pecado hasta que vemos las consecuencias. Por eso es que yo les decía al principio, tenemos que parar y pensar: si hago esto, ¿qué voy a hacer? El hombre era el dueño de todo y podía disponer de cualquier cosa dentro del contexto de un mundo ideal, sin mancha de pecado, codicia o egoísmo. Pero había solo una restricción dada por Dios, y consistía en jamás comer el fruto de un árbol que se encontraba en medio del paraíso. Yo creo que estaba sencillo. O sea, sin embargo, esta restricción fue ignorada por el hombre, y las consecuencias de la desobediencia a Dios se traducen en daño, angustia, dolor, muerte y la caída para la raza humana. Indudablemente que el resultado de la desobediencia a Dios por parte del hombre degeneró de manera necesaria en todas las calamidades que conocemos en la actualidad. Todo lo que pasa ahorita malo se inició ahí. Porque en ese momento, y gracias al pecado, se perdió la completa conexión que el hombre tenía con Dios. Y peor aún, se le dio la autoridad al diablo para gobernar la tierra. Muchos, yo veo en redes sociales, y muchos siempre reclaman y dicen que por qué Dios permite que pasen todas las cosas malas, por qué Dios permite esto, permite aquello, y ¿dónde está Dios? Y los niños con hambre. Pues yo le voy a decir que nada de eso es culpa de Dios, nada es culpa de Dios, sino la consecuencia nefasta de las malas decisiones del hombre al pecar, dado que toda acción trae sus consecuencias como una ley natural. A toda acción, una reacción, así algo así dice. Veo que están así como un poco tristes, ¿verdad? Tal vez ha sido un abrir de ojos, como dije a Rafi al principio. Pero es la verdad, como dice Jesús, la verdad os hará libres. Así que llévense en eso hoy. Pero no quiero irme así y dejarlos tristes. Yo quiero hoy. Devuélvase, Jonathan, esa todavía no está bien, no importa. Yo quiero darles, devuélvase, Jonathan. Yo quiero darles esperanza. Yo quiero darles, contarles que si bien es cierto la desobediencia trae condenación, Jesucristo trae salvación. Ahora sí, Jonathan. Ahora sí. Si bien es cierto las consecuencias de la desobediencia a Dios traen condenación y muerte, existe una forma maravillosa dada también por Dios para darnos salvación, perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna, que es a través de Jesucristo. De tal manera que si el pecado entró por Adán a toda la humanidad y nos convertimos en enemigos de Dios, por Jesucristo somos también vivificados, y al arrepentirnos de corazón, oiga aquí la clave, oiga, y al arrepentirnos de corazón, confesar nuestros pecados y cambiar de vida obedeciendo a Dios, agrandándolo y honrándolo. Está pesado, ¿verdad? Pues sí, así es.
recibimos el maravilloso regalo de la vida eterna. Y nos reconciliamos. Amén. Gloria a Dios. Y nos reconciliamos con Dios, porque no hay justificación sin santificación. Y si bien es cierto que no somos salvos por obras, ¿verdad? No somos salvos por obras, también lo es que debemos dejar el pecado atrás y para siempre, pues así lo demanda Dios. Ahora, ya para concluir, quiero que se pongan de pie, por favor. Y yo quiero que cierren los ojos, o vamos a orar, pero primero cierren los ojos. Y yo les voy a decir qué deben hacer ustedes en este día. Cierren sus ojos, por favor. Lo primero que ustedes deben de hacer es reconocer que ustedes han desobedecido a Dios. No culpen a nadie, no le echen la culpa a nadie. Reconozcan que ustedes han pecado contra Dios. Díganle que ustedes no son dignos de ser perdonados, pero igual ustedes le piden perdón basándose en que su Hijo Jesús fue a la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz, y es Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que le confiesa sus pecados, se arrepiente, se vuelve a Dios, Dios le perdonará sus pecados. Oremos. Señor Dios bueno, santo y fiel, te damos gracias por tanta verdad, Señor, escrita en tu palabra. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo haga entender, Señor, estas verdades a todo aquel que hoy las ha escuchado, que se queden grabadas en sus mentes, en sus corazones, en sus días, y lo más importante, que las pongan en práctica en su vida, Señor. Gracias, Dios, por tu gracia, siempre dispuesta a perdonarnos. Sabemos que no lo merecemos, Dios, pero te pedimos nuevos comienzos. Te pedimos hoy que el Espíritu Santo nos haga más sensibles a las decisiones que tomamos, que el Espíritu Santo nos incomode, que el Espíritu Santo nos haga sentir bien mal, Señor, cuando te fallamos, que el Espíritu Santo nos haga sentir tristeza, Señor, que el Espíritu Santo nos haga sentir pena de pecar contra ti, Señor. Sabemos que tú no prometiste cambiar las consecuencias van a quedar ahí. Tú sí prometiste limpiarnos de nuestros pecados por la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias Dios por tu amor. Gracias Dios por tu perdón. Gracias Dios por tu fidelidad. Gracias Dios por tu bondad para con nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya.